Yo nací para vencer. En la isla de Puerto Rico, en el municipio de Toa Baja, el 14 de junio de 1940, nació el reverendo William Soto Santiago, una persona que ha dedicado toda su vida a escudriñar las Escrituras y cuyo ministerio ha sido de bendición alrededor del mundo, en especial en América Latina y el Caribe. Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí una bendición grande estar con ustedes en esta ocasión, en el día en que vine a este mundo, a esta dimensión terrenal, por medio de mi amada madre Nereida Santiago y por medio de este matrimonio de Nereida Santiago con mi padre Víctor Soto Rodríguez, me trajeron este cuerpo terrenal que Dios me ha permitido tener. Por lo cual pido a Dios sus bendiciones sobre ellos y espero verles en el glorioso reino de nuestro amado Señor Jesucristo, en cuerpos jovencitos y eternos, para compartir con ellos por toda la eternidad. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Amós 3:7. Nadie puede decir yo quiero ser un profeta y ya Dios decirle sí, está bien, te lo voy a conceder, porque eso es algo que es predestinado, elegido desde antes de la fundación del mundo por Dios. Así es que nadie puede decirle a Dios que quiere ser un profeta, orar mucho, ayunar mucho para que Dios lo haga profeta. Los profetas ya vienen profetas. Vienen con las dos conciencias juntas. Por eso es que Dios ha enviado, y para ese propósito, esos hombres de Dios llamados profetas con las dos conciencias juntas, con el consciente y el subconsciente juntos, de tal modo que sin dormirse pueden tener los sueños, o sea, ver en otra dimensión, y pueden oír la voz de Dios, Dios hablarle a ellos y transmitirle Dios por medio de su Espíritu Santo, que es el ángel del pacto, a transmitirle los pensamientos divinos, los pensamientos de Dios. Porque la palabra para cada tiempo, la palabra de Dios viene por revelación divina, y solamente los profetas, porque vienen con las dos conciencias juntas, son los que tienen acceso a esa audiencia con Dios en los diferentes momentos en que Dios va a dar o da la palabra revelada, o la palabra que tiene que ser revelada al pueblo. Primero la revela al mensajero, al profeta, y vienen en la tierra en un cuerpo de carne para una misión importante en el programa de Dios. Por eso tienen las dos conciencias juntas y por lo tanto tienen comunicación directa con Dios. Y por lo tanto Dios les habla y les muestra lo que tienen que hacer conforme al programa de Dios para ese tiempo. Estos hombres, estos profetas son conforme al corazón de Dios. Por eso reciben en
su corazón los pensamientos divinos. Y por eso hablan conforme a como Dios piensa, porque es Dios transmitiendo a través de ellos sus pensamientos a la raza humana. Siempre para revelar algo al pueblo de Dios, Dios ha enviado un hombre al cual le ha dado esa revelación de la palabra para darla al pueblo. Es que Dios siempre usa al hombre para obrar por medio de él. Usa a sus profetas, los cuales son enviados por Dios desde otra dimensión. Esos espíritus de los profetas, esos cuerpos angelicales de los profetas, vienen de otra dimensión, de la dimensión de los espíritus, de la misma dimensión del ángel del pacto, del ángel de Dios. La palabra de Dios se viene a los profetas porque son instrumentos de Dios a través de los cuales Dios se revela a los seres humanos. Es por medio del ángel del pacto que en algunas ocasiones fue visto en la forma de una columna de fuego que Dios se ha revelado a los seres humanos y se ha velado en cuerpos humanos llamados profetas, y a través de ellos Dios, por medio del ángel del pacto, les ha hablado a su pueblo Israel, le ha hablado a los seres humanos desde el Génesis hasta el Apocalipsis. ¿Quieren conocer los secretos de Dios? Pues hay que ir a lo que Dios habló a través de los profetas, porque esa es la vía directa de Dios para tratar con los seres humanos. Y por consiguiente todo será una obra ¿de quién? Del Espíritu Santo, de Dios por medio de su Espíritu. Por supuesto usando seres humanos. Así que el profeta es el Espíritu Santo. Pero a los hombres que usa para traer esas profecías son llamados profetas. Hombres que ven donde y lo que otros no pueden ver. Lo que las demás personas no pueden ver y escuchar, esas personas llamadas profetas escuchan la voz de Dios en otra dimensión y ven donde otros no pueden ver en otras dimensiones. Águilas son profetas. Un águila pues trae la palabra y comienzan en cierto tiempo. Algunas veces ni saben que son profetas hasta que Dios los unge y les habla y comienza a usarlos. Otros pues desde niños ya saben que tienen experiencia y ven cosas y tienen experiencia y conocen cosas, pero no saben que es porque son profetas. Y vienen a descubrirlo después cuando ya están en el ministerio. Ya a la edad de 22 años por ahí, ya yo predicaba y a la edad de 23 ya estaba dando campañas en diferentes lugares públicos. Y aún mi abuelita y mi mamá dicen que ya cuando yo estaba empezando a hablar, ya predicaba también. Y de noche le estaba orando, casi no dormía toda la noche. Y después tarde se acostaba y se iba de rodillas ya y se dejaba hasta el cuarto y todito y pidiéndole ahí a Dios. Ay, mire, lo más bueno, yo me encantaba, pero le decía después cuando terminaba y eso que se acostara a dormir, porque tenía que dormir también. Después pues, se acostaba al rato, yo encantada porque cogió los caminos de Dios. Y siempre se lo decía, mira, pues sigue tú en la iglesia. Yo pues lo dejaba después, yo decía pues que Dios lo cuide y lo ayude siempre. Dios sabe cómo cuidar a sus profetas, a sus enviados y cuanto más al Mesías. Yo comencé predicando y a los 22 años
está como que tenía un poquito. 22 años, por no decir que comencé como a los 2 años, Yo comencé primero que tú, porque yo comencé a los 25 años. porque ya a los 2 años ya me paraba sobre una silla y comenzaba a predicar, pero sin contar ese tiempo. 2 años. Comencé en el ministerio por el año 1963 formalmente, y el misionero Miguel Bermúdez Marín comenzó antes del 57. en el 57, así es que comenzó como a los 22 años también, o 25, 25 años. a los 25 años, así es que vean, él era un joven como ustedes y yo también, cuando comenzamos a trabajar en la obra del Señor para el tiempo en que nos ha tocado vivir. Dios lo tenía para colocarlo a mi lado y colocarme a mí a su lado también. Y para que nos podamos entender mejor, los dos somos isleños. Él de una isla y yo de otra isla. Y cuando él comenzó, para comenzar a predicar, él se iba al monte, y como él no sabía predicar, se iba y le predicaba a los árboles, y como los árboles representan gente, pues luego le iba a predicar, aquello era el tipo y figura, y luego le iba a predicar a la gente. Y yo, como tampoco sabía hablar en público, yo me iba frente al mar, allá a la playa, y comenzaba a hablar, a predicar, hasta que ya no se me escuchaba más la voz. Y como en el mar representa naciones, pueblos y lenguas, y los peces del mar representan gente, cristianos, porque el cristianismo está representado en el pez, los peces. ¿Ven? Así es que vean, algo paralelo sucedió con Miguel y también conmigo. Yo le acompaño en sus viajes misioneros y en todo lo que puedo ayudarlo, lo ayuda. Así es que Dios me ha dado ese privilegio de estar ayudando a un apóstol como nuestro hermano Bermúdez. Él me invitó la primera vez a viajar con él, y esa invitación él no la ha suspendido. Por lo tanto, en todos los viajes que él prepara, él me tiene invitado, porque fue una invitación hasta que seamos transformados, y después continuará también. Ya hubiera querido San Pablo tener un misionero como Miguel, o Lutero, o Wesley, o nuestro hermano Branham, pero Dios lo tenía para colocarlo a mi lado y colocarme a mí a su lado también. Yo solamente llevo unos 48, 49 años. Todavía no he llegado a los 50 años, pero he de llegar. Por ahí, por el año 2013, cumplo 50 años ya predicando el Evangelio, ya como misionero, evangelista y así por el estilo, y viajando por diferentes países. He visto que ese ministerio ha estado manifestando los diferentes ministerios que Dios colocó en su iglesia, que son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Creo que el ministerio del ángel, que era muy diferente a los demás, ha operado todos esos ministerios. Y ahora pues puede comprender el porqué. En diferentes ocasiones ustedes han visto que he tenido que pasar por el ministerio de evangelista, también el de maestro, el de pastor, el de apóstol también. Ese es el ministerio de un enviado para llevar la palabra
y para que sean establecidas las congregaciones del cuerpo místico de Cristo. Hay apóstoles para una ciudad, digamos, una nación, también para una edad o una dispensación. Ahora, un apóstol para una edad, pues tiene que ser ¿qué? Si es el apóstol de esa edad, tiene que ser el mensajero de esa edad. Y si es un profeta para esa edad, el profeta para esa edad, pues tiene que ser el mensajero para esa edad. Porque Dios no puede tener al mensajero de una edad y después enviarle un ayudante, un profeta para esa edad. Se van a poner a pelear. No, que yo soy el profeta de esta edad. Y el otro dice, no, que yo soy el ángel mensajero de esta edad. Pero si no tiene el ministerio de profeta ese mensajero, y viene otro diciendo que tiene el ministerio de profeta, tremendo problema van a tener esas dos personas. Pero si Dios coloca en el mismo mensajero el ministerio de apóstol y el ministerio de profeta, pues todos dicen, pues nosotros seguimos al mensajero. Y por consiguiente seguimos al apóstol de nuestra edad, seguimos al profeta de nuestra edad, seguimos al evangelista de nuestra edad, seguimos al maestro de nuestra edad y al pastor de nuestra edad. Y si fuera un jovencito o un niñito, actualmente quisiera hacer lo mismo. Quisiera tener la misma misión de parte de Dios. Y solamente son 50 años, alrededor de 50 años, cerca de 50 años. Pero tengo el milenio. Ahí estaré haciendo de lo mismo, dando a conocer la palabra de Dios. No sabía pronunciar bien todas las palabras, pero me dicen que ya predicaba, porque iba una persona a la casa, el cual era evangélico pentecostal, y le hablaba a la familia de las cosas de Dios, y cuando él se iba, entonces yo me subía en una silla y empezaba a predicar. O sea que después que terminaba, esta persona pentecostal, o sea de la séptima edad, cuando él terminaba de predicar y se iba, entonces me tocaba a mí. Ya la edad pentecostal terminó, pero ahora nos toca a nosotros. Ahora me toca a mí con ustedes seguir adelante llevando la palabra de Dios. Y ahora se nos fueron los 7 mensajeros. Algunos dirán, pues no tenemos ahora mensajeros. Para 7 edades no, ya no. Pero para la edad de la piedra angular tiene que aparecer el mensajero correspondiente. Esos mensajeros de cada etapa, de cada edad, son los instrumentos principales a través de los cuales Cristo se manifiesta en el Espíritu Santo como el jefe supremo de su iglesia. Y por eso viene la revelación divina a través del mensajero de cada edad para cada edad. ¿Y cómo viene la palabra? Para cada tiempo Dios trae su palabra a un hombre, ese hombre la recibe de parte de Dios, se hace carne en él y él comienza a hablar esa palabra y se hace carne en las personas que la escuchan y comienza que la obra de Dios, es la obra de Dios, comienza a materializarse todo lo que está siendo hablado. Dios no obra en otra forma. ¿Y qué sale de la boca de Dios? Su palabra, la palabra de Dios. La palabra de Dios son los pensamientos divinos que son transmitidos por el Espíritu Santo
a través de sus profetas a los hijos de Dios, al pueblo de Dios. Y por consiguiente usando instrumentos de edad en edad para guiar a su pueblo. Porque Dios no obra a menos que no sea por medio de carne humana, en medio de su iglesia. Dios no puede cambiar un mensajero de una edad o de una dispensación. No puede cambiar un profeta de una edad o de una dispensación por otro, sino que para cada edad o dispensación Dios tiene un mensajero, y ese es el hombre para ese tiempo. Para los días en que un profeta dispensacional va a nacer, siempre hay ciertos problemas. Se estaba formando un pueblo más fuerte que el mismo pueblo egipcio. Y por eso tuvo miedo el rey o faraón que estaba en aquel tiempo de Moisés, de cuando nació Moisés, y por eso mandó matar a todos los niños. Y Moisés es tipo de Cristo. Cuando Cristo nació también mandó Herodes a matar todos los niños de 2 años hacia abajo, en el año 1940, por el tiempo en que los judíos ya estaban siendo perseguidos, tiempo en el cual los judíos habían entrado a una etapa muy difícil, en la cual se efectuó el holocausto Shoah de los judíos, efectuada por el gobierno de Hitler en Alemania. Duró cierta cantidad de tiempo y ahora eso podríamos verlo como lo que hizo Herodes allá en Belén de Judea, cuando mandó a matar a todos los niños que estaban allí de 2 años hacia abajo, porque la estrella ya llevaba 2 años que había comenzado a aparecer. Para verse aquella señal en el cielo, se pusieron en línea los planetas Júpiter y Venus. Esa estrella que ellos vieron no era el Mesías, era una alineación planetaria. Se lleva a cabo cada 973 años, y esa misma alineación planetaria fue vista en el año 1940. Puede ser desde el 39, pero digamos en el año 1940, y no sabemos bien cuánto tiempo estuvo siendo vista. Por lo tanto, ellos vieron en el la estrella, y por eso, por cuanto estaban mirando de este a oeste, dicen, porque su estrella hemos visto, ¿dónde? En el oriente, y hemos venido a adorarle. Ahora, para la segunda venida de Cristo, será también mirando de este a oeste, mirando hacia el oeste, que corresponde al continente americano, donde se está esperando la venida del Señor para la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros, los que vivimos. Tan sencillo como eso. El cántico último que escucharon fue escrito en Israel cuando estuve en el año 1977, mientras estaba rayando el alba y yo mirando por la ventana del hotel Moria en aquel tiempo, que ahora le he cambiado el nombre unas cuantas veces, y es el hotel en que el 99% de las veces que voy a Israel
me he quedado desde el año 1977. Ahí mientras miraba por la ventana hacia el este, naciendo el sol, vino la inspiración para ese corito. Y es un corito profético. Por el este ya se ve una luz aparecer. Por lo tanto, así como en la trayectoria de la estrella de la mañana de Cristo en el Espíritu Santo en medio de su iglesia, lo podemos ver desde la tierra de Israel, Asia Menor, Europa y Norteamérica. Luego, la bendición grande en cada edad ha sido verlo, reconocerlo, manifestándose en cada edad a través del mensajero de cada edad. Para este tiempo final, la bendición va a estar en verlo en el territorio hacia donde él se haya ido y a través del instrumento que él tenga para manifestarse, porque a ese le habrá sido dada la estrella de la mañana y estará resplandeciendo la estrella de la mañana a través del instrumento que él tenga para el día postrero. Ahí estaremos viendo la alineación planetaria hecha una realidad en los ministerios de Moisés, Elías y Jesús. Por eso estará resplandeciendo en el día postrero en el territorio hacia donde se haya ido Cristo, el ángel del pacto, el Espíritu Santo, la estrella resplandeciente de la mañana, la columna de fuego. Por lo tanto, en donde esté la columna de fuego y a quien ponga la columna de fuego y opere los ministerios, este triple ministerio de Moisés, Elías y Jesús, lo estaremos viendo la columna de fuego, la estrella de la mañana, resplandeciendo en este tiempo final, en medio del cristianismo y después en medio del judaísmo. Tan sencillo como eso es el programa divino en donde estaremos viendo también nosotros lo que los magos vieron materializado en medio de la iglesia del Señor Jesucristo, la cual está esperando estas bendiciones que le han sido prometidas. Y el pueblo hebreo también está esperando esa misma bendición. Primero será con el cristianismo y después con el judaísmo. Vean cómo todas las escrituras correspondientes al día postrero se juntan e identifican el oeste, el continente americano al cual pertenecen ustedes y yo también. Donde se cumpla la visión de la carpa, en ese territorio, en ese continente, en ese territorio, va a manifestarse el ministerio de Elías por quinta ocasión y el ministerio de Moisés y el ministerio de Jesús. Esos ministerios se van a manifestar. Los profetas de Dios son elegidos desde antes de la fundación del mundo para ser enviados a la tierra en cierto tiempo. Tampoco pueden venir en el tiempo en que ellos deseen. En cada ocasión, en cada mensajero dispensacional, también en cada mensajero de cada etapa de Israel y de la iglesia del Señor, cuando la palabra prometida para cada etapa, viene el mensajero de cada etapa, viene un hombre y se hace carne en ese hombre y él la proclama. Ahí está Cristo, la luz del mundo,
resplandeciendo, alumbrando el corazón, el espíritu y el ser humano completamente, alumbrándole el entendimiento para poder ver el programa divino correspondiente al tiempo en que vive y caminar en ese programa divino, hacerse parte de la palabra de Dios para ese tiempo. Y esa palabra prometida es la que Dios estará cumpliendo y por consiguiente la que Dios estará respaldando, a la que Dios le estará dando vida, trayéndola a cumplimiento. Esa es la palabra que estará siendo prosperada y por consiguiente en el que esté esa palabra, el que la esté proclamando y los que estén con esa palabra trabajando en el programa de Dios para ese tiempo serán prosperados. Prosperados espiritualmente, también materialmente. Porque esa palabra que estará en ellos y con la que ellos estarán trabajando, Dios la estará prosperando. Y esa prosperidad se convertirá en la bendición más grande de Dios para el pueblo que estará viviendo en ese tiempo. Tenemos que entender estas cosas y tenemos que saber que para cada etapa, para cada edad, Cristo tiene un mensajero. Y a través de ese mensajero, Cristo es el jefe de toda su iglesia. Él es el buen pastor, pastoreando sus ovejas de su edad a través de ese mensajero. Y la revelación viene de Dios por medio del Espíritu Santo al mensajero en cada edad. No puede salir otra persona diciendo que tiene o que recibió una revelación. El que recibe la revelación para la iglesia en cada edad es el mensajero por medio del Espíritu Santo. No tiene nada más que un instrumento, un mensajero en su equipo. El resto del equipo recibe de ese mensajero la revelación divina y la esparce por todos los lugares. Cada mensajero para qué edad es el líder de los pescadores de su tiempo. Así es en toda edad y en toda dispensación. ¿Y qué es entonces lo que tenemos que hacer? Pues ver cuál es el mensajero de la edad en que a uno le toca vivir y seguir a Cristo revelado a través de ese mensajero y seguir el mensaje que él trae y los ayudantes maravillosos que Dios le ha dado, reconocer cuáles son y ver que están trabajando en mutuo acuerdo con el mensajero, recordando siempre que para cada edad Cristo es el que manda. Y por eso usa un solo hombre, un solo mensajero, para a través de ese mensajero guiar a su iglesia a toda justicia y a toda verdad y enseñarle todas las cosas que deben conocer en ese tiempo. Por lo tanto, nadie se puede levantar para ocupar el lugar del mensajero. Hay un dicho muy común que todos conocen, el cual es: donde manda capitán, no manda marinero. Y vienen para una misión específica en el programa de Dios. Hay un propósito por el cual Dios me ha enviado en este tiempo final a esta dimensión terrenal. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: Sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Apocalipsis 4:1. Habrá alguien profetizando, habrá alguien que se habrá comido esa palabra, que será un profeta y que no pertenecerá a ninguna de las 7 edades. Por lo tanto, tiene que haber una etapa en la iglesia en donde él estará.
Y no hay otra etapa sino la etapa de oro, la edad de oro, la edad de la piedra angular. Ahí va a aparecer el que se habrá comido esa palabra, ese libro sellado con 7 sellos, y va a estar hablando la palabra profética, y habrá ahí arriba personas que estarán escuchando, porque habrán escuchado el llamado de subir más arriba. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Apocalipsis 22:16. El ángel fuerte del Espíritu Santo que estuvo en esos mensajeros estará en este tiempo final trayéndonos su revelación, su mensaje final, que se hará carne en nosotros y se materializará todo lo que Dios ha prometido para su iglesia en este tiempo final. Esos mensajeros y los apóstoles son los grandes generales del ejército de Dios. Y para el día postrero, Cristo también tendrá uno en medio de su iglesia llamado el ángel del Señor Jesucristo. Para este tiempo final hay una promesa de que Él se manifestará en toda su plenitud. Cuando se habla de hijo del hombre, se habla de un profeta. Siempre cuando se aplica a hijo del hombre, es un profeta. En donde está Dios, por medio del Espíritu Santo, velado y revelado a través de ese profeta. Así es la revelación del Hijo del Hombre. Es Dios velado en un hombre, por medio del Espíritu Santo, hablándole al pueblo, revelándose Dios a través de ese hombre al pueblo. Será un tiempo paralelo, el tiempo para la venida del Hijo del Hombre, para la venida del Hijo de Dios, para la venida del Señor, y serán bienaventurados los que estarán en pie delante del Hijo del Hombre en el día postrero. Se encontrarán al lado del Espíritu de Dios en la obra correspondiente al día postrero, y en la etapa o edad correspondiente al día postrero, en donde el Espíritu de Dios estará obrando, estará manifestándose por medio de sus instrumentos, de su instrumento correspondiente al día postrero. Este mensaje está despertando a muchas personas, las cuales están llegando a los pies del Señor. Luego son bautizados en el nombre del Señor Jesucristo y por consecuencia se han levantado muchas congregaciones de creyentes en el mensaje final del Señor Jesucristo, el cual nos está preparando para la transformación y el rapto. Y en este tiempo de la promesa, and in this time of promise, Dios está realizando God is doing lo que Él prometió para este tiempo, what He promised for para el tiempo de la promesa, for the time of the promise. En el tiempo de la promesa, in the time of the promise, la promesa mesiánica es hecha una realidad. It's made a reality. Y la promesa de la gran cosecha And the promise of the great harvest es hecha una realidad. is made a reality. Y estamos viendo And we are seeing cómo Dios está llevando a cabo una gran cosecha. how God is carrying out a great harvest. Lo mismo que hizo con nosotros, The same thing He did with us. lo está haciendo con los que nunca antes habían escuchado el mensaje. He's doing the same thing with the others that have never heard the message. Es algo maravilloso It is something wonderful. lo que nuestros ojos están viendo. What our eyes are seeing. Encontramos We find en estos viajes misioneros in this missionary trip que en los lugares que vamos that the places where we go to, la cosecha es tan grande the harvest is so great que en muchos lugares that in many places son más las personas nuevas que llegan there are more new people that arrive que las que habían en esos lugares. than those that were there. Y de la noche a la mañana And from night to morning, las congregaciones the congregations se están multiplicando. are multiplying. Los creyentes The believers se están aumentando. are increasing. Y los que están escritos en el libro de la vida And those who are written in the book of life están siendo añadidos al mensaje. are being added to the message. ¿Por qué? Why? Porque están siendo cosechados For they are being reaped en la gran in cosecha the great harvest
en donde los escogidos where the elect están siendo recogidos. are being gathered. Eso es lo que está aconteciendo. That's what's happening. Y eso será una manifestación plena de Dios con y en su iglesia, bajo un ministerio que será adoptado y un mensajero que será adoptado, que será el ángel del Señor Jesucristo. Y con él serán adoptados todos los hijos de Dios que estarán viviendo en este tiempo final, los cuales estarán escuchando esa gran voz de trompeta del Evangelio del Reino. Todo esto lo hará el Mesías príncipe, que para el cristianismo es el Señor Jesucristo. Para el pueblo hebreo, pues es un hombre que aparecerá en la tierra y que estará ungido con el Espíritu de Dios, el cual será el Mesías que Dios le prometió y que lo están esperando. Así lo espera el pueblo hebreo. He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Malaquías 4, 5 al 6. Antes de venir ese tiempo, un hombre con el ministerio de Elías, con el espíritu y virtud de Elías, aparecerá en la tierra proclamando la paz permanente, la paz imperecedera, y por consiguiente estará hablando de esto que está aquí en la Escritura. No se puede salir de la Escritura, porque no se puede salir de lo que Dios ha prometido. Y va a ser conocido y reconocido, porque ninguna otra persona podrá descifrar esos misterios que están ligados al pueblo hebreo y de la paz para el pueblo hebreo, los cuales están ligados al Mesías y al reino del Mesías. Solamente habrá uno que conocerá todos esos misterios y podrá descifrar todos esos misterios, así como lo hacía Daniel el profeta, que descifraba los misterios, y así como lo hacía José. José es tipo y figura del Mesías. No habrá otra persona que pueda descifrar esos misterios. Y hay muchos misterios. Las cosas reveladas son para los hombres y las que no están reveladas pertenecen a Dios. Dios en algún momento las da a conocer y entonces pertenecen a las personas. Pero las personas de sí mismas no pueden decir: yo voy a interpretar esto para que sea mío, esto que está aquí prometido. No, es Dios. Pero lo cual, Dios ha prometido enviar a Elías. Cuando Dios dice que va a enviar a Elías, no significa que va a enviar literalmente al profeta Elías. Eliseo fue el sucesor de Elías, en el cual estuvo el espíritu de Elías en una doble porción. Fue el segundo Elías. Y así por el estilo, cuando Dios envía a Elías, es otro hombre, pero con el mismo ministerio que estuvo en aquel otro hombre y con el mismo espíritu, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo en ese hombre, llevando una obra como la hizo a través del profeta Elías. Por eso es que el reverendo William Branham dice que cuando los judíos vean a Cristo, al que ellos están esperando manifestado, dirán: este es el que nosotros estamos esperando. En palabras más claras, ¿qué hace? En vez de los gentiles, van a ver a Elías, porque están esperando a Elías. ¿Qué hace con los gentiles? ¿Qué hace con el cristianismo? Es que en el día posterior Cristo va a venir con sus ángeles, que son los dos olivos, los ministerios de Moisés y Elías. Dios, creador de los cielos y de la tierra, bendice a tu hijo, tu nación, tu pueblo Israel, y trae pronto al Mesías el príncipe, y sea establecido el reino del Mesías, y venga la paz, la felicidad, la armonía y la prosperidad para Israel
y para todas las naciones. En el nombre del eterno Creador de los cielos y de la tierra. Amén. Cada ángel mensajero nació para vencer, y el ángel mensajero del Señor Jesucristo del día postrero habrá nacido en esta tierra para vencer también. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Apocalipsis 2, 26. En la misma forma, en palabras más claras, lo que el Padre hizo en el cielo, sentando a Jesucristo en su trono y dándole todo poder en el cielo y en la tierra, hará Jesucristo con el vencedor, sentándolo en su trono terrenal, el trono de David. Le dará autoridad sobre todas las naciones y las regirá, las gobernará con vara de hierro. Y Dios tiene arcángeles y ejércitos celestiales para estar al lado de ese profeta. Yo sé que todo saldrá bien. ¿Y cómo sabemos que todo, y cómo yo sé que todo saldrá bien? Porque yo lo vi en el libro de la vida del Cordero. Yo lo vi en el título de propiedad, y cuando yo lo vi, yo dije, yo predicaré este mensaje, todas estas cosas que tú me estás dando a conocer, aunque nadie más las crea. Pero ahí estaban ustedes. Por lo tanto, con la fe puesta en Cristo, obtendremos la victoria, llegaremos a la meta y seremos a imagen y semejanza de Cristo nuestro Salvador. Esa es la meta, llegar a ser eternos, inmortales, con cuerpos jóvenes para toda la eternidad. Ese es el plan de Cristo. Yo, ni para mí ni para ustedes, tengo otro plan. Ese es el plan que nos llevará a vivir eternamente con Cristo en su reino. Si alguien necesita esa transformación, si alguien necesita ese cuerpo lo más pronto posible, soy yo. Porque el que tengo ya tiene 71 años y en estos cuerpos físicos ya va pasando de los 18 a 21 años y van las 4 luces, rayos de luz que tiene la persona cuando nace, van apagándose como las lámparas de pilas que se van agotando poco a poco, y ya usted va viendo que alumbra menos cada día. Así pasa con el cuerpo físico, van apagándose esos rayos de luz uno a uno, y ya lo último le queda el último. Y por eso cuando la persona ya está muy anciana, ya tiene menos energía, menos fuerza, y la visión se va agotando en algunas personas, ya los días se van acabando. Así es que hay grandes bendiciones prometidas para los creyentes en Cristo que están vivos en este tiempo final, y para los que murieron está la bendición de una resurrección en cuerpos eternos, cuerpos glorificados, cuerpos inmortales, cuerpos incorruptibles. Esa es la clase de cuerpo que yo necesito, porque
el que tengo ya tiene unos cuantos años y ya yo prefiero que ya me dé el que Él ha prometido, porque con el que tengo no puedo vivir físicamente eternamente, porque es un cuerpo mortal, corruptible, temporero. Todavía no he sido transformado, pero tengo la promesa de parte de Dios de que voy a tener un cuerpo glorificado. Muchas gracias por vuestra amable atención y también por ser comprensivos al ver que la garganta está un poco afectada, pero he sido fiel a ustedes y les he dado el mensaje que tenía que darle a ustedes, aunque con alguna dificultad. Algunas personas podrán pensar y decir, pero es que eso es lo que Dios hará en el día postrero, lo está haciendo un hombre. Es que tiene que ser a través de un hombre. Así es la obra de Dios. Dios, por medio de su Espíritu, usando seres humanos de etapa en etapa. Por lo tanto, el secreto para ver la obra de Dios siendo llevada a cabo en el día postrero será identificar la obra de Dios e identificar el mensajero prometido para el día postrero. Tan sencillo como eso. Y no confundirlo con los imitadores. Pero sí identificarlo o relacionarlo con los verdaderos mensajeros que han venido en otros tiempos. Yo me encargo de identificarme con él y los personajes de diferentes edades y dispensaciones, consciente de la bendición que Dios me ha dado y que le ha dado a cada uno de ustedes también. Así como Dios obró por medio de tal mensajero y por medio de otro mensajero, estará obrando en el día posterior por el mensajero final. O sea que el tipo y figura de ese mensajero serán los verdaderos mensajeros de tiempos pasados, haciendo la voluntad del Padre que me envió, dijo Cristo. Ese mensajero del cual les he hablado, que vendrá en el tiempo final, podrá decir que Él estará haciendo la voluntad del que lo envió, la voluntad del Señor Jesucristo, que lo estará enviando en este tiempo final. Consciente de este tiempo tan glorioso, del cual, si a mí me hubieran preguntado en qué tiempo tú quieres ir a la tierra y vivir, yo diría que sería este tiempo. Y es el que tiene más bendiciones de parte de Dios. Y es el tiempo mejor para mí. ¿Por qué? Porque fue el que Dios eligió para mí. Y ahora yo puedo decir, a mí me ha tocado el mejor tiempo. ¿Y a quién más? A cada uno de ustedes también. Estamos en el mejor tiempo de la iglesia del Señor Jesucristo. Por lo tanto decimos a Cristo, Señor, heme aquí, envíame a mí. Señor, heme aquí, úsame a mí en tu obra conforme a tu voluntad, conforme a como tú determinaste, escogiste hacer en mí y a través de mí desde antes de la fundación del mundo. Como tú pensaste desde antes de la fundación del mundo hacer a través de mí, aquí estoy, Señor. Úsame a mí conforme
a tu voluntad. all my heart. Y estas cosas que hablo, And all these things that I speak, y de esta manera que las hablo, and the way that I speak them, es porque Dios is because God me ha ordenado has ordained me que lo haga. to do it. ¿Y qué puedo hacer yo? And what can I do? Piense usted, Think for si yourself. fuera usted If it were you, el que tuviera esa responsabilidad the one that had the responsibility, y no lo hiciera, and didn't do it, usted sería un cobarde. you will be a coward. Y si yo no lo hago, And if I don't do it, yo sería un cobarde. I would be a coward. Por lo tanto, Therefore, tengo que hacerlo. I have to do. Tengo que predicar I have to preach el evangelio the gospel del reino, of the kingdom, el evangelio the gospel de la tercera of the dispensación. third dispensation. Una persona, si es un mensajero de Dios aquí, sigue siendo el mensajero de Dios para el pueblo de Dios que ya ha partido y para los que quedan aquí, que luego se reunirán con él, los que pertenecen a su edad o a su dispensación. Servir a Cristo es servir a Dios por medio de Cristo y es el privilegio más grande que tiene un ser humano. Creer en Cristo y servir a Cristo de todo corazón. Y dar a conocer su evangelio, otro privilegio muy grande que tiene todo ser humano. Y ya han transcurrido alrededor de 50 años desde que comencé a predicar la salvación a través de Cristo. Y si viviera 1000 años más, quisiera estar proclamando el Evangelio de Cristo. Y voy a tener la oportunidad de continuar proclamando el Evangelio de Cristo durante el reino del Mesías. El reino milenial, el reino de 1000 años del Mesías. Lo más importante para mí en ese reino va a ser proclamar las buenas nuevas, las buenas noticias de la vida eterna.